Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Felices y contentos como estamos nosotros disfrutando de este hermoso día? Bueno, hoy saludamos a todos nuestros hermanos que nos saludan desde tantas partes, de tantos lugares. Y les pregunto, ¿sientes que te has derrumbado? La Biblia dice en el Salmo 37, 23, 25, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Me encantó porque ahora que soy mayor me doy cuenta que el Señor siempre, siempre nos acompaña en todo momento. Del pasaje de hoy, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Y continúa tu rutina, hermano, de corazón como para el Señor, como dice Colosenses 3:23. Si algo es muy cierto, es que todos en algún momento de nuestra vida, cuando somos jóvenes, hemos sentido esa carga de no soy capaz, se derrumbó mi vida, pero lo maravilloso de ser adulto es ver cómo Dios ha transformado todos esos desiertos en grandes experiencias que hoy te sirven para aconsejar, ayudar a otros que puedan sentirse derrumbados. El pasaje de hoy parte del Salmo 37 y lo escribió David siendo un anciano. Aquí él vierte la experiencia de una larga vida en la que conoció muy cerca a Dios. Como todo ser humano, David pecó y en triste ocasión su caída fue estrepitosa. Adulteró, mintió, actuó hipócritamente y finalmente planeó el homicidio del marido de la mujer con la que adulteró. Pero fue confrontado por el profeta Natán. Reconoció su pecado y se arrepintió de todo corazón. Pues escribió el Salmo 51 en el que derramó su corazón quebrantado buscando la misericordia de Dios. El Señor lo levantó y David tuvo un largo y exitoso reinado. Los creyentes no estamos exentos de recibir en algún momento el golpe tan fuerte que nos haga caer. Podría ser la muerte repentina de un ser querido, la pérdida de un empleo, un divorcio, un resultado muy malo en las pruebas de laboratorio o quizás estemos apesumbrados por haber caído en pecado. Pero no estamos exentos de nada de eso. Todos, tanto los que conocen de la palabra como los que no la conocen. Ahora bien, una cosa es caer y otra muy distinta es quedarse vencido. El apóstol Pablo, en medio de pruebas y sufrimientos, expresó su confianza en Dios Todopoderoso, que nos levanta, nos fortalece, nos consuela, nos lleva de la mano hasta que el triunfo tenido por Jesucristo en la cruz, se manifieste totalmente en nuestras vidas. Así escribió Pablo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Si has caído en pecado, arrepiéntete y confiésalo ante Dios, y Él te perdonará. Juan primera dice: si has sido víctima de un golpe muy fuerte o por cualquier otra razón te sientes sin fuerzas, abatido, desanimado, recuerda que el Dios Todopoderoso solo espera que clames a Él para tenderte la mano y levantarte. Así nos dice el Señor en Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si te sientes derrumbado, si estás muy joven y te sientes derrumbado, no porque seas mayor no te vas a derrumbar, también te vas a derrumbar. Todos nos derrumbamos en algún momento, pero cuando conocemos de la palabra, esa es la diferencia, porque sabemos que hay un Dios grande y poderoso que nos va a levantar, que por fuerte que sea la caída, Él nos va a sacar. Por grande que sea su pecado, no es superior al amor y a la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, si te sientes así, cree esta verdad de todo corazón y aplícala a tu vida para esos momentos difíciles que podemos pasar todos en algún momento.
Padre Celestial, vamos a orar. Padre, te doy gracias por el ánimo que me da tu santa palabra al afirmarme que tú no me dejarás postrado, Señor, sino que me levantarás y me darás fuerzas para obtener ese triunfo. Por fe, hoy declaro que estoy en victoria. Declárelo usted, por más que se sienta abatido, declare que está en victoria. En el nombre de Jesucristo, amén, amén, amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén. Amén, amén. Buenas tardes, hermanos queridos. Dios los bendiga a todos. Espero que se encuentren muy bien. Un abrazo fraternal con todo el cariño. Deseando y esperando que todos ustedes se encuentren bien. Las personas que se han conectado con nosotros, les damos las gracias que estén allí. Sobre todo le damos gracias a Dios de que nos esté ayudando en este crecimiento, en esta formación de un carácter nuevo que en estos tiempos es indispensable. Es primordial que nosotros sepamos, entendamos que el Señor está ahí, que nunca nos va a abandonar, que Él siempre cumple con sus palabras, con sus promesas, y entonces podemos sentirnos más seguros, más tranquilos. Y en la medida en que desarrollemos nosotros esa confianza en el Señor, en que siempre estemos recordando esa palabra de Dios, pues hermano, vamos a tener más seguridad. Los tiempos de hoy no invitan a eso. Los tiempos de hoy no enseñan nada bueno, no hay razón para que nosotros podamos sentirnos plenos, confiados, optimistas, alegres. Todo indica, todo el mundo nos está enseñando que vamos para cada vez más difíciles momentos. Así que, y todo esto, hermano, todo esto que estamos viviendo, el clima, la economía, la inmoralidad, todo esto social, los movimientos sociales, la política, etcétera, etcétera, todo esto nos está llevando, si nos descuidamos, a infundar unas emociones con base en el temor que eso produce, por la incertidumbre que eso produce, o puede que la gente a la vez se disperse y se distraiga y se aparte de la fe en Dios y crea más bien en su capacidad y se vuelva altivo creyendo que Él es suficiente. Quiero recomendarles, hermanos, porque también el congregarse está cambiando. La gran mayoría de las iglesias están experimentando ausencia de la gente, pero gloria a Dios porque en el tiempo de Jesús, y yo le invito a que usted piense en eso, cuando Él formó a sus discípulos, a sus apóstoles, Él los envió a que predicaran, no les dijo que se concentraran, aunque Él dice que es bueno congregarse. Ahora, congregarse quiere decir reunirse. Amén, reunirse. ¿Quiénes? Los que están en la misma fe, que están aprendiendo y desarrollando su fe en esto. Entonces, pero no es una congregación que se pueda convertir en un archivo de personas, es decir, almacenamiento de gente. Usted debe fundamentar su fe, sobre todo en la palabra de Dios, sobre todo en la palabra de Dios, amén, porque no siempre va a tener la oportunidad de congregarse físicamente. Entonces, si usted aprende a discernir la palabra de Dios, a escuchar lo que Dios le dice allí, pidiéndole a Él esa sabiduría, hermano, Dios lo va a ayudar, porque vendrán momentos. Recuerde que la Biblia dice, el Señor no fue mentiroso, el Señor nos dijo, van a venir tribulaciones, van a venir cosas difíciles, usted va a ser pasado por fuego, usted va a ser pasado por hambre, usted va a ser pasado por pruebas, pero Él va a estar allí. Y ahí eso no se experimenta en una congregación, se experimenta en la vida privada de cada persona. Así que el mensaje de hoy tiene como final, como objetivo final, que aprendamos a través de ejemplos bíblicos a quitar el temor de nosotros, a quitar esa altivez, ese orgullo que pronto podamos tener, que no nos permite aprender de Él. Amén. Y para comenzar quiero comentarles, quiero acotar a un predicador, no sé cómo se llama, solamente tuve la oportunidad de escuchar un fragmento de un predicador, de un video del predicador, que me encantó por lo que alcancé a oír que decía, y con lo cual, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en eso.
¿Y de qué se trató? Pues se trata de la razón de ser del predicador, del que enseña la palabra de Dios. O sea, en mi caso personal, yo nunca deseé ser pastor, pero al Señor le plació ponerme como pastor y los que me conocen pues saben mi testimonio. Y tal vez eso fue algo de altivez, porque no creía que yo fuera suficiente para eso, yo creía que estaba para otros planes. La altivez no necesariamente es sentir que eso no es para mí, sino sentirse incapaz también y no reconocer que Dios puede hacer lo que uno no puede hacer. Amén. Entonces, ¿cuál es la razón de ser del predicador, del pastor que enseña la palabra de Dios? Pues no es otro que hacer exactamente eso, sino enseñar lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, tratando de darle una explicación muy fluida, muy sencilla, para que la gente pueda entenderlo. Amén. Pero escuche, es enseñar la palabra de Dios, no dejar que sus emociones, que sus percepciones invadan la predicación y resulte transmitiendo un mensaje que puede ser condenatorio. En otras palabras, y usando la misma escritura para describirlo, le voy a invitar a que vaya por favor a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Insisto, adopte la cultura, el hábito de anotar, de investigar. Vaya y lea, vaya y medite en lo que lee y pídale a Dios sabiduría sobre esto. Es muy importante, hermano, porque el Señor a usted le va a hablar de acuerdo a lo que usted necesita. Yo puedo enseñar algo, pero yo le aseguro que Dios le va a dar un rango mucho mayor de entendimiento sobre la Escritura. Entonces, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice, toda la Escritura, escuche, Escritura con E mayúscula en mi Biblia, dice, se refiere a lo que es el contenido bíblico. Toda la Escritura, la que es inspirada por Dios, amén, porque la gente confunde esto por desconocimiento e ignorancia. La Biblia, todo lo que se escribió en la Biblia fue inspirado por Dios y eso lo hizo a través de su Espíritu. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Para toda buena obra. En otras palabras, cuando la palabra es inspirada y revelada de la misma manera que fue inspirada, es decir, por medio del Espíritu que nos es dado por creer en la obra redentora, en Jesucristo y en Dios Padre, recibimos su Espíritu. Y ese Espíritu es revelador de la verdad de Dios. Entonces, fíjese, esta escritura que está aquí no está para simplemente formar grupos, religiones, doctrinas y cosas, sino para instruir. Es útil para enseñar, es útil para corregir, para enseñar sobre la justicia de Dios. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que el siervo de Dios, el que está al servicio de Dios, esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea que él recibe su capacitación a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando la exposición de la palabra de Dios no cumple con estos requisitos, entonces hay que reevaluar seriamente lo que estamos haciendo en aras de llevar el mensaje de salvación, porque es muy, muy importante, hermano. Y es muy frecuente escuchar mensajes de condenación, por ejemplo. Amén, de condenación. En lugar de aliviar el alma de las personas, de llevarles esperanza de que sus vidas pueden ser mejores, que son personas por las cuales Jesús dio su propia vida por ellas, y de ahí la importancia de que lo sepan, de que ellos entiendan eso. En lugar de esto, estamos de pronto llevando muerte a la persona. Y ya es suficiente con lo que estamos viviendo en el mundo.
se llena más, al contrario, a las personas se les está llenando más de angustia por el temor a un Dios castigador que en la Biblia pues no existe. Y bueno, algunos dirán, pero en el Viejo Testamento no hay sino sangre y Dios mandó matar. Sí, hay que entender el contexto para poder comprender por qué Dios lo hizo. No es caprichoso. Si yo entiendo, si usted dice que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo sabe, que Dios es sabiduría, que Dios es ciencia, entonces usted no puede juzgar esa mente de Dios porque usted no sabe en qué contexto fue que Dios lo quiso hacer y con qué justicia Dios lo quiso hacer. Dios es perfecto, o sea que no va a cometer injusticia. A nosotros nos podrá parecer injusto, pero cuando nos puede parecer injusto es porque no comprendemos la justicia de Dios. Entonces, en lugar de animar a las personas, de alentarlas, de darles esperanza, no se alienta a las personas a que se relacionen con un Dios lleno de amor y humildad, que a la postre puede ser la razón por la cual las personas todavía siguen protegiéndose como con un escudo de arrogancia, que no es otra cosa que ese caparazón del temor a ser encontrado débil, necesitado de un perdón, de un amor puro y real, que es el que Dios ofrece a todos en abundancia. Amén. Entonces la arrogancia no es solamente mirar por encima del hombro. La arrogancia también puede ser escondida detrás de una imagen aparente de humildad. Amén. Y digo aparente porque en mi posición yo estoy y nadie me mueve. Y puedo ser muy pasivo, muy, ¿cómo se dice esto? Muy controlado, pero en mi posición nadie me mueve. Y eso también es altivez, eso es arrogancia. Ahora, Jesús no vino a condenar, y eso lo sabe el creyente como un principio básico del Evangelio. Amén. Pero no es realmente lo que se enseña. Recuerde, Jesús es Dios hecho hombre. ¿Quiere constatarlo? Lea su Biblia, capítulo 1 del Evangelio de Juan. Amén, léalo todo. Eso es solamente una parte donde puede constatar verazmente. Hay más contenido en donde habla de Jesús como siendo Dios revelado como forma de hombre a los hombres. Entonces, Jesús no vino a condenar a nadie, y eso no es lo que necesariamente se enseña a la gente. La salvación de las almas es lo que Dios quiere, y por tal razón se ejecutó ese plan de salvación en su misma persona, es decir, Dios hombre, como lo enseña la Biblia, sobre el Señor Jesús. Leamos un par de escrituras. Y la voy a leer en una traducción que se llama la Nueva Versión Purificada. Entonces léalo, por favor, apunte esta cita, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 19. Mientras vamos allí, déjenme poner un paréntesis aquí. Si usted está buscando una iglesia donde congregarse, si usted quiere escuchar un pastor, usted debe encontrar esos requisitos. Amén. Si a usted le hablan allá de que usted es un pecador, de que usted está perdido, de que usted, siendo usted creyente, de que usted tiene que hacer cosas para ganarse el amor de Dios, de que usted tiene que pactar con Dios, de que usted tiene que comprometerse para esto y para lo otro, porque eso es lo que Dios quiere, pues ese no es el lugar. Amén. Salga de allí. Si usted va a un lugar donde le dicen Dios lo ama, Dios quiere su vida, Dios la entregó por usted, Dios quiere lo mejor para usted, Dios le tiene algo mejor preparado, Dios tiene planes de bienestar y no de castigo para usted, entonces ese es el lugar que le conviene. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 19. Todo esto proviene de Dios. Lea lo anterior para que sepa qué es todo esto. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio es servicio, el servicio de la reconciliación. Es decir, Dios tomó la iniciativa de traernos a Él. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos separados de Él por causa del pecado. Versículo 19. Esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo
escuche, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Entonces fíjense, el pecado separa al hombre de Dios, lo hace como su enemigo, y Dios quiere tenernos a Él, traernos a Él, y Él toma la iniciativa, y Él hace el plan, y Él toma la forma de hombre, y muere por cada uno de nosotros en la cruz. Esto tiene que ponerlo usted a pensar. Ahora otra más, Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículos 8 al 11. Romanos 5, 8 al 11. Pero Dios demuestra su amor, escuche, medite, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Entonces, piense, mire los tiempos gramaticales usados en estas escrituras. Por ejemplo, dice el final, el versículo 11, ya hemos recibido la reconciliación. No la vamos a recibir. No hay otra manera de recibirla. Es por medio de Él que ya la recibimos. El problema es que la gente no lo sabe. Si a usted esto no se lo enseñan, sálgase de donde está. ¿Ven? Usted tiene que ayudarle a entender, hermano, porque esto es entendimiento. Esto no es proceso religioso, esto es entendimiento, que usted entienda que ya Jesús hizo todo para que usted pueda venir a Él, que lo ha sacado de su estado de perdición, amén, para que usted pueda tener una relación con Él. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Él nos reconcilia, Jesús paga por usted, eso lo cubre, lo protege ante Dios y lo exime de toda condenación. Entonces me parece que es fácil comprender a través de estas escrituras que Dios nos ama. Dios nos ama y nos ha buscado siempre. ¿Qué razón tiene Dios para buscarte, para buscarme? ¿Qué hicimos acaso nosotros para que Él diera su vida por nosotros? Hermano, nada, no hicimos nada. No hemos hecho sino pecar y pecar y pecar. Y pecar es estar ausente de Dios. Pero Dios aún así nos amó. Si usted no lo entiende, si usted no lo comprende, le pido, medítelo y pídale sabiduría a Dios. Dígale, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que tú diste la vida por mí? ¿Cómo es que tú pagaste por mí? ¿Por qué esa injusticia? Y sí es injusto, pero esa es la justicia de Dios. Y usted se acoge a su justicia o usted se acoge a la justicia de Dios. ¿Cuál es mejor? Pero además, ha creado Dios y realizado un plan para que nadie tenga temor y mucho menos se sepa alejado de Dios. Cuando este mensaje no es enseñado con cuidado, no a través de amenazas, de reclamos o de señalamientos, entonces no atrae a las personas a escuchar y menos a recibirlo. Cuando un mensaje es condenatorio, cuando un mensaje desde que empieza hasta que termina es amenazante, es castigador, es condenatorio, esto no acerca a Dios, sino que puede causar otra respuesta. La persona puede alejarse del objetivo principal, o usted como predicador o que anuncia la palabra de Dios, se aleja del objetivo principal y del objetivo principal que son las almas de las personas. Dios quiere las almas de las personas. Y cuando el mensaje no se enseña con amor, es cuando se va creando un temor en las personas hacia Dios que los puede conducir en uno de dos caminos. El primero es el temor, miedo, que le dice a la gente que tiene que hacer de todo para ganarse el amor de Dios
o el perdón de Dios. Y entonces es cuando ahí a usted lo manipulan. Y a usted empiezan a pedirle plata, a usted empiezan a pedirle sacrificios, a usted empiezan a pedirle cuánta cosa se les ocurre, porque usted tiene temor y si le están diciendo usted tiene que hacer esto, pues usted lo hace. Eso es como cuando un médico, usted va al médico y usted va con un dolor de cabeza y el médico le dice pues tome Mejoral. Bueno, eso ya no existe en el mercado, tome ibuprofeno. Entonces usted va y sigue la recomendación del ibuprofeno y resulta que el ibuprofeno no era, bueno, yo no soy médico, no sé si estoy diciendo una barbaridad, resulta que el ibuprofeno no le curó el dolor de cabeza, pero usted sigue tomándoselo porque el médico le dijo, pero como usted no ha investigado, como usted no le han enseñado lo que es, como usted no ha entendido o no conoce la verdad, usted sigue tomándose el ibuprofeno y eso no le sirve para nada, pero lo tienen agarrado, amén. Y el otro camino es que usted puede ser llevado a desestimar la palabra de Dios como cierta, dando a la persona suficientes argumentos para dejar crecer su altivez, pensando que lo que piensa o cree que es lo correcto. Y entonces cuando entran diferentes doctrinas, y es cuando entran no solo religiosas, sino del mundo, una doctrina es, esos pastores todos son ladrones, y usted ya lo da por hecho. Amén. Hay gente, Dios mío, que Dios los perdone, que dicen los pastores son unos vagos que no trabajan. Óyeme, el trabajo de un pastor es orar, es meditar, es aprender de Dios, es estudiar la palabra, orar por las personas, sufrir por las personas, tratar de darles un aliento de vida, romper los esquemas mentales de una persona, cargarse con los problemas de los demás, etcétera, etcétera. Eso es un trabajo. Eso es un trabajo que merece una remuneración. Pero en fin, no estoy hablando de los pastores, estoy hablando de cosas que la gente puede escuchar. Y entonces, por ejemplo, si el Señor les dice que es bueno hacer esto, que es bueno hacer lo otro, pero la gente, como ya no cree en la palabra, pues deja de hacerlo. ¿Y qué pasa cuando deja de hacerlo? Empieza la gente a no conocer las bendiciones que hay detrás de hacer como Dios dice. Un mensaje puede ser escuchado bajo el temor o bajo el amor. Por ejemplo, Elías es un gran ejemplo, lo que le sucedió a Elías, el gran profeta de Dios. Y usted tiene que leer, aquí yo simplemente voy a tocar algunas partes, pero si usted quiere entender sobre Elías, pues lea sobre todo allá en el primer libro de Reyes y en el segundo libro de Reyes, la historia de Elías y va a entender mucho mejor. Pero este era un gran profeta y déjeme darle un poquitico de contexto de lo que quiero decir para dibujar un poquito el cuadro. Amén. Elías había ido a una cueva luego de que Dios lo había enviado al arroyo de Kerib y luego a una viuda que quería morirse por la situación de escasez que estaba viviendo ella y su hijo, y Elías fue allí e hizo lo que Dios, a estos lugares, e hizo lo que Dios le dijo que hiciera, y en todas estas ocasiones hubo la provisión de Dios para Elías. En el arroyo de Kerib, allí fue él alimentado por los cuervos. Con la viuda, allí fue alimentado por la viuda con lo último que le quedaba, pero esto trajo bendición no solo para él, sino para ella y su hijito. Entonces, no solo le salvó la vida a la viuda, sino que también le salvó la vida a su hijo, y hubo abundancia también para ella. Luego fue al Monte Carmelo, pero cuando habla de esta cueva donde estaba Elías, allá no lo envió Dios. Él no fue enviado a esa cueva por Dios, sino que él fue por su propia decisión. Ahora, ¿cómo fue que tomó esta decisión? Fue tomada por temor a una amenaza. Vayamos allá, por favor, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Y aquí dice: allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. Y mire la pregunta que le hace el Señor. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Todas las veces que Dios lo envió a los diferentes lugares, Elías tuvo la provisión necesaria para su vida, incluyendo esa paz de Dios que da seguridad.
Todas las veces que usted hace como Dios le dice, usted va a obtener suficiente provisión para su vida y va a obtener la paz que Dios da a través de hacer como Él dice. Pero ¿qué hizo Elías? Se fue a esta cueva por la palabra de una mujer que lo amenazó de matarlo. Y esa mujer era Jezabel. Allí, en esta cueva, por decisión propia, cuando él escuchó otra palabra, la palabra de amenaza, y usted hoy escucha solo palabras de amenaza, que usted va a perder su empleo, que usted va a perder su salud, que usted va a perder su libertad, que usted va a perder, y hay amenaza y amenaza y amenaza, y entonces usted le da crédito a eso y usted busca hacer sus propios movimientos, su propia altivez, le dice, hey, no, Dios aquí no está y no se ve por ningún lado, y entonces yo tomo mis decisiones, y entonces comienza usted a perder la paz, perdió el gozo, el sentido de vivir. Eso le pasó a Elías y tuvo entonces escasez espiritual, escasez del alma, ya no hubo paz, ya él quería morirse, ya no tenía descanso. Si usted continúa leyendo, nos damos cuenta que el Señor le dijo que saliera y se presentara ante él en la montaña. Pero primero vino, dice la Escritura, un viento tan fuerte que partió las montañas y las rocas. Y dice la Escritura que ahí no estaba Dios. Y este monte es el mismo monte donde Dios había hablado con Moisés. Ahora, el mismo profeta se siente derrotado. Y escuche, ¿por qué se va a sentir derrotado? Luego de haber enfrentado con victoria a los 450 profetas de Baal. Dios le dio la victoria. Pero aquí se siente derrotado porque Dios no lo envió allí. Elías permite que las circunstancias le afecten negativamente de tal manera que cree que todo está perdido. Le parece que el deseo de Dios para su pueblo peligra por el rechazo de ellos. Y para colmo, aún su propia vida peligra a manos de Jezabel, que lo tiene amenazado. Y entonces Elías está allí en la cueva y Dios vuelve y le habla y le ordena otra vez diciéndole que salga y se ponga de pie en el monte. Ahora, hermano, algo que tenemos que nosotros saber y tener en cuenta es que cuando Dios nos hace sus hijos, Dios no permite que su profeta o su hijo permanezca en el escondite donde Él quiere estar. Amén. Dios no quiere que nosotros nos quedemos en esas condiciones, en esas situaciones. Y por esto Dios quiere que activemos nuestra fe en Él. Y esa fe en Él no es decir yo creo en Dios. Esa fe en Él es entender lo que Él ya hizo por nosotros para que vivamos en lo que Él ya hizo por nosotros. Y usted tiene que conocer qué fue lo que hizo. Y entonces Dios tampoco le permite a Elías que permanezca allí escondido en esa cueva. Y le vuelve a hablar a Elías. Y tal como le sucedió a Moisés en ese mismo monte. Es como si Dios le dijera a Elías, tú te estás saliendo del ministerio que te entregué. Recuerda que todavía sigues siendo mi profeta y no has terminado tu carrera, lo que yo te he enviado a hacer todavía no se ha terminado. Y entonces Elías, como cualquier humano, se excusa ante Dios creyendo que Dios no conoce el corazón. Pero Dios no entra en discusiones con su siervo. Ahora mire, hay viento, terremoto, fuego. Entonces Dios le da a Elías una demostración visible de su poder. Mira mi poder. Mira este viento. Mira, lo hace que se fije en estas cosas naturales. Dios usa los elementos de la naturaleza para mostrar su presencia y poder. Y lo hace de una manera ruidosa, fuerte, estruendosa, pero también por medio de un sonido, dice después, apacible y delicado. Luego de que pasó todo esto, vino algo apacible y delicado. Ahora, podríamos entender que Dios estaba reprendiendo a Elías, pero lo que podemos apreciar aquí es Dios muestra su poder a Elías, que ya parece haber olvidado. Porque acuérdense, 490 profetas de Baal fueron muertos en presencia de Elías por el poder de Dios.
Elías necesitaba aprender que después de la tormenta viene esa calma, que Dios es todopoderoso y puede hacer lo que quiere, pero nosotros estamos en su mano. Que la paciencia y la confianza son también necesarias para servir y llevar adelante esos propósitos y la obra de Dios. Y muchos de ustedes, hermanos, que ya están hace tiempo capacitados para llevar el mensaje, usted no necesita tener un título de pastor, ni de apóstol, ni de nada de eso. Usted lo único que necesita es tener la palabra de Dios, aprenderla, relacionarla con usted mismo, ver cómo Dios a través de su vida se ha manifestado, aunque usted no se había dado cuenta. Usted necesita entender y creer y probar la palabra de Dios para que sepa que Dios es real. Y cuando usted está tan equipado ya, usted puede dejar de estar haciendo parte del inventario de esas congregaciones para ir y servir, para llevar el mensaje, la misión que Dios le encomendó. Por tanto, vayan, prediquen y enseñen. ¿A quiénes? A todos. Empiece por su casa y extiéndase. Si no le creen, a usted no le interesa eso. Usted deja que Dios haga su trabajo. Pero usted prefiere de pronto hacer un archivo ahí acumulado en los inventarios de la iglesia. Amén. Y lo tienen amarrado. Suelte esas ataduras, hermano. Suéltelas. No quiero decir que usted se vuelva un rebelde, que un apóstata de la fe de los pastores y negarlos. No, porque ellos sirven todavía. Y Dios los puso con un propósito. Amén. Lo que quiero decir es que usted puede crecer e ir y dar. Usted puede dar fruto a otras personas, porque Dios lo que quiere son las almas. Entonces, no son la amenaza y el miedo, no es la condenación ni la destrucción de las vidas lo que el Señor nos encomienda. Ahora, luego Elías hace un gesto de cubrirse el rostro, tal cual lo hizo Moisés en aquella ocasión en la presencia de Dios, y eso no es más que una forma de honrar y adorar a Dios. Es un temor reverente ante Dios. Pero a pesar de toda esa manifestación de Dios, Elías aún no se compone. Y ante la insistente pregunta de Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Léalo en el versículo 13. Elías repite una vez más su queja como centrándose en él mismo. Pero Dios insiste en que Elías no debe estar lejos de Israel, fuera del lugar de su ministerio. Elías era un siervo de Dios enviado a Israel para que les predicara y les dijera la voluntad de Dios. La misión de Elías era llevar el mensaje y hacer lo que Dios le dijo que dijera e hiciera. Pero Elías, lleno de temor, centrado en su propia persona, y eso se llama altivez, quiere desistir. Dios vuelve a ordenar sus pasos, no dejando que Elías siga en su estado de conmiseración. Vamos allá. Primero de Reyes, 19, capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 15 al 16. Dios le dijo, ve, vuélvete por el mismo camino, hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Elías había intentado huir, no tan solo del peligro, sino que también huía de sus responsabilidades como profeta, siervo de Dios. Con la misma insistencia, Dios no permite que su profeta deje su ministerio. Al profeta que buscaba la seguridad en la huida, ahora Dios lo comisiona a una nueva misión. Y la misión siempre trae bendición. Si el Señor te dice, ve, tienes que ir. Si el Señor te dice, habla, tienes que hablar. Y eso ya lo dijo. Amén. Yo entiendo la necesidad de congregarse, pero hermanos, cuando yo hablo de archivos y de inventarios, son gente que ya llevan 20 y 30 años allí como almacenándose en un lugar y no entienden y no han entendido que son siervos de Dios.
El resultado de hacer como Dios dice es siempre de bendición. Por eso el mensaje debe ser claro, con el amor que debe transmitirse, con la humildad necesaria para que llegue al corazón de los hombres. Porque así llevado va a producir el fruto de la paz y el amor y la seguridad que produce el Espíritu Santo en las personas. Porque el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Anunciar la palabra de Dios no se trata de enumerar el pecado de las personas. Anunciar la palabra de Dios no se trata de hundir más y más a las personas que ya están en esa condición lamentable. Si una persona está bajo el temor y la altivez en la que estaba Elías, eso será lo que transmita a los demás. Analiza el versículo 14. Estoy en 1 de Reyes 19, versículo 14. Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieres matarme a mí también. Le pongo un poquitico de actuación para que usted entienda más o menos el mensaje. Ahora, si se da cuenta, hay 3 acusaciones de Elías hacia su gente. Y mire esto: condenación. Han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas. Es como que Elías está fijado solamente en lo que hacen mal. Y entonces, al fijarse en lo que hacen mal, olvida a que Dios lo mandó. Precisamente Dios lo mandó para que ellos vuelvan a Dios. Y finalmente, mire la altivez. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y un lamento que justifica sus temores. Y ahora quieren matarme a mí también. O sea, yo tengo suficiente razón para esconderme. Si no entendemos el amor de Dios, su plan para que nadie se pierda, mucho menos hay paz, amor en una persona. Y por supuesto lo que hay en su lugar es todo lo contrario. Las personas van a recibir un mensaje que los conducirá por el camino equivocado y opuesto a querer relacionarse con Dios, a creer a Dios. Yo no puedo evitar pensar que Elías, al ver esto, seguramente lanzó unas amenazas contra ellos. Dios los va a destruir, ustedes han hecho pecado contra Dios y tal. Muchos predicadores hacen esto. Usted ha pecado, usted es un pecador, arrepiéntase, y si no se arrepiente, entonces se va al infierno. A eso no lo mandó Dios. Porque Dios ya sabe eso. ¿Qué es lo que sabe Dios? Que ese rebelde, que ese pecador necesita de Él. Y usted tiene que transmitir ese mensaje. Amén. Entonces, las personas, de acuerdo a lo que usted interprete conforme a su sabiduría, pues van a recibir un mensaje de acuerdo a eso. Y se van a ir por un camino equivocado. Pero cuando estamos seguros del amor de Dios en nuestras vidas, cuando sabemos y abrazamos lo que hizo por cada uno de nosotros en la cruz, cuando entendemos las consecuencias desatadas para la humanidad, para usted, para mí, en esa obra poderosa de muerte y resurrección en la cruz, entonces el mensaje será eficaz, convincente, real, con el poder suficiente, capaz de cambiar el estado de una persona que querrá quitar el temor de su vida y la altivez que se opone a conocer y entender de Dios. Querrá saber más, querrá identificarse con eso. Va eventualmente a responder a ese amor porque ha entendido cuánto Dios lo amó. Y Dios le hace saber de inmediato a Elías que tenía quien lo reemplazara, y ese era Eliseo. Va y lo hace ungir a Eliseo como su reemplazo. ¡Wow! Un padre como Dios no va a permitir que la altivez en la mesa de sus hijos sea resaltada. Amén. No va a permitir acusaciones entre ellos porque ya tiene quien los acuse, Satanás. Un padre no va a permitir que nadie se crea indispensable porque hasta una roca hará que hable si es necesario. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Es que sus hijos estén en armonía, en un mismo sentir, bajo la influencia del mismo amor que viene de Él, de Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros estamos mandados a hacer. Sin embargo, Elías aprendió la lección porque él no se quedó allá postrado en esa conmiseración.
Una vez que fue donde Dios lo envió y cuando ungió a Eliseo, la paz de Dios volvió a él. Y ahí en adelante, nosotros vemos a Elías haciendo siempre lo que Dios le mandó que hiciera. Hay que quitar de su vida esas fuentes que producen temor. Solo escuche lo que el Señor le dice a través de su palabra. Haga como Él le dice y verá ese poder llenando su vida. Hay que quitar toda arrogancia, todo orgullo y simplemente entender que no somos indispensables. Dios usa al que quiere, pero esa persona debe entender que la humildad y el amor de Dios debe ser lo que gobierne su vida. Cuando empezamos a creer que somos suficientes, que somos poderosos, que no necesitamos de nadie, cuando creemos que Dios ya no es necesario, cuando nuestro criterio es más alto que el de Dios, entonces Dios va a quitar. Dios va a quitar. Un corazón humilde se postra ante Dios y deja que Dios sea quien gobierne y recibe su bendición. Y para eso entender el sacrificio de Jesús en la cruz es obtener ese poder de quitar todo temor y toda altivez. No permita que la bendición se pierda al no creer. Voy a terminar con otra lectura. En Lucas, Lucas 9, versículos 51 al 56. Lucas 9, 51 al 56. Lea despacio la palabra, hermano, medite en ella. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En la historia de Elías, solo se registra 2 ocasiones que Dios hizo descender fuego del cielo. En ambas ocasiones ese fuego cayó sobre la víctima, quien paga por los demás. Es un tipo de Jesucristo, la víctima que pagó por los pecados de toda la humanidad. El que rechaza a Jesús, rechaza el sacrificio que hizo Jesús por sus pecados. En esa escritura que acabamos de leer, hermano, Jesús y sus discípulos están en el mismo lugar donde Jezabel y Acab estuvieron y donde recibieron la muerte por el rechazo a Elías. Los discípulos de Jesús hablaron del mismo fuego que tenía como antecedente Elías. Pero Jesús, si usted nota, Jesús no se indispuso porque no lo recibieron. Jesús no se puso de mal genio, ni castigó ni condenó a los que no lo recibieron. Más bien, Jesús reprendió a sus discípulos porque Él no vino a condenar, sino a salvar, y siguió su camino. Amén. No hay razón para tener temor y para sentarse en el orgullo. Dios está dispensando su amor hasta el día de hoy. Mañana no sabemos si exista, así que es hoy. No crean las teorías o enseñanzas que lo quieren condenar, que lo quieren castigar o que lo quieren obligar a hacer algo para ganarse el amor de Dios. Él ya lo amó a usted. Y le voy a dejar esto para que medite. Apunte, por favor. Esto es una escritura muy linda que si usted medita en ella va a descubrir muchos tesoros y bendiciones para usted mismo. Y esta escritura está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 10. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 10.
Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Lea el contexto para saber qué es todo esto. Versículo 6. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Escuche, y para terminar ahora sí, usted está para llevar el mensaje a aquellos que no han creído, porque los que no han creído ya tienen su retribución, los que lo rechazan ya tienen su retribución, pero a usted no lo mandaron a condenar, ni a castigar, ni a amenazar. A usted lo mandaron a decir hay esperanza. A usted lo mandaron a decir Dios los ama. A usted lo mandaron a decir Dios tiene planes para usted buenos. Amén. Ya sabemos que los que estamos en Cristo tenemos un destino diferente. Pero usted concéntrese en lo que Dios lo manda. Bueno, mi hermano, gracias por estar con nosotros. Como siempre, si quiere escribirnos, aquí le dejo la dirección donde me puede escribir. Por favor, no me escriba a otra parte. Y de antemano, damos gracias a Dios y oramos por su bondad, por su bienestar, por sus gracias hacia nosotros. Oramos para que usted pueda comprender que nada le va a faltar. Usted pueda comprender que las promesas de Dios están sobre su vida. Pueda comprender y vivir conforme a esas promesas que están bajo la protección de Dios. Es el designio de Dios para usted. Que el Señor los bendiga, lo guarde, lo guíe en todo su camino, en todas sus decisiones y sobre todo lo haga prosperar en su alma con su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.